Good afternoon. Thank you for joining us. Buenas tardes, gracias por venir. Today we're going to look at a passage of Scripture that is oftentimes misunderstood. Gracias por estarnos escuchando. Esta tarde vamos a ver un pasaje bíblico que usualmente es mal utilizado y mal interpretado. You may ask, how did we get to this point of study in James? Pueden preguntar, es en Santiago, ¿verdad? Pueden preguntar si cómo llegamos a este punto de estudio. And in our study of the simplicity of grace, there was a study question that asked, what do we say about the person who is a believer but does not act like a believer? El motivo es que en el estudio que estamos llevando a cabo de la simplicidad de la gracia, una de las preguntas del final de un capítulo era ¿qué pasa con los creyentes que no están viviendo la vida que deberían vivir? So we're going to try and deal with the question that is often asked, faith without works is dead. And what does that mean? Entonces vamos a ver la pregunta que se hace a menudo, que es la fe sin obras es muerta. Es una frase utilizada en un texto bíblico, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? All right, before we begin, let's have a word of prayer. Pero antes vamos a orar. Hermano Julio, por favor. Oremos. Señor, le agradecemos esta tarde lo bueno que es con nosotros, Señor, y la oportunidad que nos da para seguir, Señor, aprendiendo y conociendo más su palabra. Le pedimos en esta tarde que sea con nosotros, Dios, que nos ayude, que nos abra el entendimiento, que nos perdone de nuestros pecados, nos limpie la sangre de Cristo y que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, y guíe a los hermanos que nos van a estar enseñando para poder aprender estas cosas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Bendiga a los que están viendo también el video, Señor, que nos ayude a todos para que podamos ser mejores, Señor, para usted. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. All right. One of the keys to understanding Scripture Bien, entonces, una de las claves para entender la Biblia is to ask the question, what is the communicator or the author trying to say? es preguntarse ¿qué estaba tratando de comunicar o transmitir el autor de X libro? And what are the issues or the questions or the problems that the author is seeking to answer? ¿Y cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el tema? Las circunstancias que está tratando de contestar el autor mediante sus escritos de ese momento. In my experience, there are two books in the Bible that bring a lot of questions. Entonces, en mi experiencia, yo he visto que hay dos libros en la Biblia que traen bastantes preguntas a la gente, The first book is Hebrews, and the second book is James. que son Hebreos y Santiago, la Epístola a Santiago. There are similarities between the two books in that they are addressing problems that are unique to Jewish Christians. Hay similitudes entre ambos libros y una de las particularidades de ambos es que tratan con problemas que aquejaban a los judíos en esa época. In the book of James, the author, which is presumably the Lord's half-brother, James, the head of the Jerusalem church, Entonces, este Santiago se asume que era el medio hermano de Jesús. he is writing to Jews who are in persecution. Entonces, Santiago le escribió sus palabras, su epístola a judíos en persecución. He begins his epistle by saying we should count it joy whenever we are persecuted and we have problems. Comienza su epístola diciendo que cuando estemos en pruebas, que lo tengamos por sumo gozo cuando estemos en pruebas, porque la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. He goes on to say that problems and testing can actually boost or build up your faith, making it more mature. Así que mediante las pruebas, es que produce paciencia. He sometimes refers to this as the testing of your faith. La prueba de la fe, así nos referimos a ella. Now, from the very beginning, we can ask the question, is the testing of the word, or the word used here, faith, what is the meaning of that word
faith in its context. Entonces aquí mismo en el inicio del texto, fe, la palabra fe, en el contexto a qué se refiere, ¿cuál es el significado? For example, we would say that a person is saved through faith. Decimos, por ejemplo, que alguien es salvo por gracia, por fe, por medio de la fe, perdón. You see that, for example, in Colossians 2:12. We've been saved through faith. En Colosenses 2:12 dice que somos salvos por fe. Paul refers to faith and not works as being the means of receiving salvation in Ephesians 2:8 and 9. Así lo enfatiza el apóstol Pablo también en Efesios 2:8-9, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Well, perhaps it would be obvious, but let's make this clear. These Jewish Christians are struggling under persecution. Bueno, volviendo un poco, parece obvio, pero sí, estos judíos, la audiencia de Santiago, era gente que estaban luchando con la persecución. And under persecution and difficulty, they are having problems that all of us can have at one time or another. Y bajo la persecución, la presión de la dificultad, pues es algo que todo el mundo puede experimentar. I've mentioned that they were under persecution. I should also say many of them, if perhaps not all, had been forced out of Jerusalem. They were no longer living in their homes. Bueno, otro dato es que a causa de la persecución, muchos judíos ellos habían abandonado Jerusalén. Well, in order to address the question of James 2:14, we want to go back and read into the context of what James is communicating to these Jewish Christians. Entonces solo le estoy brindando algunos datos, ¿verdad?, antes de llegar al asunto. Entonces para entender Santiago 2 tenemos que ver cuáles eran las circunstancias que se estaban viviendo con estos judíos en Jerusalén y algunos fuera de Jerusalén ya. Okay, let's begin reading in verse 19 of chapter 1. And Freddie, if you'll begin reading, I'll stop you as we get to the point where we want to discuss what we've read. Bueno, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer el verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Now, one point. He refers to these people to whom he's writing as my beloved brethren. Note algo que justo al comienzo dice, esto sabéis, mis amados hermanos, refiriéndose a sus lectores. Is he referring to believers or to unbelievers? ¿Se refiere o le está hablando Santiago a creyentes o incrédulos? Well, as we go on, you'll see it's very clear, even from the beginning of the epistle, he's speaking to Jewish believers, Vamos not a to ver, unbelievers. a medida que avancemos con la lectura, como desde el comienzo se determina de que él está hablando a creyentes, no a incrédulos. Okay? Verse 20, please. Siguiente Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Okay. When he says, which is able to save your souls, we could take this one of two ways. Cuando dice salvar vuestras almas, podemos tomarlo de dos maneras diferentes. We could say that the word spoken of here is the message of the gospel, which has the ability to save our souls from God's judgment. Donde dice recibir con humildad la palabra implantada, podría ser la palabra de Dios, o sea, el mensaje del Evangelio que es implantado en cada quien. Or it could be the ability to save a soul as a reference to saving one's physical life. O el salvar vuestras almas puede referirse también a la vida física. We use the word soul sometimes to refer to individuals. Recordemos que a veces le decimos a alguien individual, a gente, le decimos almas. Specifically an individual's physical Y life. almas individuales, o sea, una vida física, alguien físico le decimos, nos referimos como alma. We might, for example, say the following. When the Titanic was sunk,
over 1,000 souls were lost. Por ejemplo, cuando se hundió el barco Titanic, creo que el titular fue gran pérdida, perecieron más de 1,500 almas, o sea, 1,500 personas. But we'll leave that there just for you to know that it's possible to interpret that word soul in more than one way. Solo lo digo para recordar que a veces alma, esa palabra alma se puede referir a gente, sencillamente. Okay, now, verse 22, please. Ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después, pues, de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Okay, so we're now beginning to get into the topic of it is not enough to be simply one who knows the Word of God or who hears the Word of God. Ahora vamos a ahondar en el tema de que no basta con solamente escuchar la palabra de Dios, o conocerla o escucharla, digamos. For the purpose of this teaching is that one must be a doer of the Word. El propósito de esta clase es que uno tiene que ser hacedor de la palabra. And so, being a hearer, but not a doer, or to put it another way, to know the Word of God but to not live according to it or living in obedience is not sufficient. En otras palabras, conocer la palabra, oír la palabra, conocerla y no hacerla, no ponerla en práctica no es suficiente. Okay? Hector, you want to go ahead and read 25? Dice el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta. I'm sorry. I think we should have. Is that where we stopped? No, stop at 20. El 24 dice. Okay, sorry, read 24. 24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se le olvida qué clase de persona es. Okay, keep going. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. So, what James is trying to get people to understand is that it's not only not sufficient to simply know what is true. Lo que Santiago quiere que la gente comprenda es que no es suficiente solo saber qué es la verdad, But rather to do what the Bible teaches us is true. sino que hacer lo que la Biblia nos dice que es la verdad. And then he, in verse 25, makes a reference to looking intently into the perfect law or the scripture. En el versículo 25 habla de mirar atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad. He refers it as the law of liberty. Así se refiere a la ley de la libertad. And we can think of the scripture as giving freedom from sin and from the punishments of eternal death. And all these blessings come to us from the scripture, which we are to look into. Podemos ver la libertad como la libertad que nos da la Biblia, la libertad del pecado, from sin and what else? From También- sin and the penalty of death. También la paga de la muerte, o sea que la Biblia, bueno, ahí leemos que ahora somos libres. So if you look intently at the law, he says at the end of, in the middle of verse 25, he said, you will not become a forgetful hearer, but an effectual, as the word is, I believe, doer. Dice en la parte media del versículo 25, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un lector eficaz. And it says he'll be blessed in what he does. Un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. So, it's not enough to know what is true. You must know it and be obedient to it. Entonces les reitero, no basta con saber qué es lo correcto, sino que hay que hacerlo y ser obediente siempre. And so,
the challenge to the people that James is writing to, and to us also, is that we should be effectual doers of the word, and we persistently look into the scripture to be informed as to how we should live. You want me to say that again? Entonces, mire, el reto que nos plantea Santiago es que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. And what's the last part you said? Well, you're not going to be effective in the Christian life. You're not going to be living God's life unless you obey what you Porque know. si no, no vamos a ser realmente efectivos en la palabra de Dios, en los procedimientos de la obediencia, a menos que nosotros hagamos y pongamos en práctica lo que sabemos y nos consta que es la verdad y es lo correcto. Ese es el reto que nos plantea Santiago. And the one who fulfills this, he describes at the beginning of verse 25 as looking intently. 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Yeah, we're coming up to it. Now, looking intently, just want to mention this. From the original language of the Greek, the concept of looking intently, I could illustrate that by saying, if you see something in the ground, you get down on your hands and knees and you look very carefully to see what's there. Sí, antes de ir al 26, dice en el 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta. Bueno, sabemos lo que es ver atentamente. Dice el hermano que había unas prácticas griegas que para llamarle atentamente es como que ellos se arrodillaban al suelo y observaban si había algo y lo observaban sin quitarle la mirada de encima. Okay. Now, Pero sí sabemos es atentamente. and I would say looking intently would include meditation, biblical meditation, where No we s- think carefully about Pero the no Bible. solo ver, sino que también incluye la meditación. Es como cuando leemos la Biblia atentamente, estamos viéndola, pero la estamos meditando. Now, he goes on and he says in verse 26, Freddie, if you'll read. Si alguno se cree religioso, estamos leyendo el 26 otra vez, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. That's interesting, isn't it? He says that if you cannot control your tongue, and yet you say that I am a religious person who honors God with my life, but you don't control what you say, your religion is worthless. Es interesante que dice, pero no refrena su lengua. O sea, si usted dice que usted honra a Dios, que usted le obedece, pero usted no refrena su lengua, entonces dice aquí, la religión del tal es vana, como que no vale. He also says that he deceives his own heart. También dice, sino que engaña a su propio corazón. If we think we are devoted to God, but we live a life that is contradictory to what God's Word teaches, we are self-deceived. Entonces, si decimos que vivimos una vida que honra a Dios, pero realmente vivimos una vida contrario a eso, entonces nos estamos autoengañando. And so therefore his religion, and I'm going to say religion as descriptive of his devotion to God, his religion is worthless. Entonces, la religión, en vez de religión, digamos, su devoción a Dios es vana, o sea, es sin valor. Now we're going to see from James his description of what true devotion to God looks like. What Ahora does it do? vamos a ver que, según Santiago, qué es la devoción a Dios. Con sus propias palabras vamos a ver qué nos dice. 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. So he says, if you are truly a person of real devotion to God, Entonces dice él, si usted es alguien con una devoción real hacia Dios, then you are going to be concerned about the needs of other people.
entonces usted se va a preocupar por las necesidades de otra gente, las necesidades. In specifics, we are talking about widows and orphans who are distressed in that circumstance. Específicamente huérfanos y viudas en sus aflicciones. Esta gente normalmente tiene muchas aflicciones. And not only do you have concern for others, but you also keep yourself unstained or separate from the world. No solamente que usted se preocupe por sí, por otra gente, sino que usted se mantenga alejado del mundo. Now, we move to chapter 2. Así dice, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, alejado del mundo. James is saying it's not enough to know Scripture, you have to live it, you have to obey it. Mira, entonces en resumen de todo lo que vimos, es que Santiago está diciendo, no basta con saber las cosas, oírlas, sino que hay que hacerlas. He said that true devotion to God means that you care for widows and orphans and you keep yourself unstained by the world. Por eso dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Now he continues discussing the problems of the poor. Ahora él continúa y comienza a hablar de los problemas de los pobres. Okay? Ready? Hermano, Yes, Henry. No, I have a comment. It's good that you gave the background on who he was talking to, because I feel that James was being really careful about how he was approaching the law, He was saying, you can correct me, on this. Maybe he was saying, you can keep the law, but the law is not going to make you saved, and if you say that you do everything that the law says, right, that you cannot keep your mouth shut, then pretty much your religion is not complete, it's not It's useless. Huh? It's useless. Right. Well, devotion. And then he's saying there are so many other good things that you can do outside of the law, and he's trying to give an example of that. Maybe that's what he's trying to say. Okay, what I think he's trying to say Sí, lo que el hermano mencionó del motivo, ¿verdad?, de Santiago, is that you can know what is right and true according to Scripture. o sea, del por qué él escribió estas palabras. Bueno, mire, uno puede saber, claro, qué es lo correcto, qué está bien, qué está mal, a la luz de la Biblia. But if you don't live according to the Word of God, you are not living by faith. Pero si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no está viviendo por fe. It's never a question of are these people saved. Nunca está en duda aquí si los lectores de Santiago son salvos. He calls them dear brothers. ¿Sabe cómo sabemos? Al comienzo le está diciendo mis amados hermanos. We, for example, would say if a person cannot control their tongue, this is not necessarily, and certainly in this context, it's not an unbeliever. It's a believer who knows better but doesn't do what's right. Entonces cuando habla de no refrenar su lengua, mire, no se está refiriendo a incrédulos, es a creyentes que, referring to believers that what? Believers who know what's true because they know the Scripture but they don't live according to it. Que saben, conocen las escrituras, saben que es lo correcto, pero no viven de acuerdo a ella. Now, let's go on because we're going to see another example of how people who are religious are making a terrible mistake. Y lo de la lengua es como un ejemplo que él da. Pero a continuación, Santiago va a hablar de otro grupo de gente que están cometiendo una serie de errores muy garrafales. Okay, read verses 1 through 3. hermanos míos, estamos leyendo el capítulo 2, verso 1 en adelante. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial
al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mí, o siéntate junto a mi estrado. Now, in verse 1, he says, my brethren. Again, my brethren. He's speaking to believers. No question of this. Versículo 1 nuevamente les dice hermanos míos, por eso les digo, Santiago le está escribiendo a creyentes, no hay duda. But they have made a serious mistake. Pero él a continuación les enumera una serie de errores que están cometiendo. He says, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Comenzando aquí les dice, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. They have faith. They have believed in the glorious Lord Jesus Christ. They have that. Entonces tienen fe, han creído en el glorioso Señor Jesucristo, tienen eso, But they have made a terrible error in their lives and in the life of the church or the assembly, whatever is at view here. pero han cometido estos errores de favoritismo tremendos en la iglesia, en la congregación donde se encontraban, y de esto es lo que va a hablar ahora. What is the mistake? What is the favoritism they're guilty of? ¿De cuál es el favoritismo que se refiere, que son culpables ellos? Well, they're showing extreme favoritism towards a person who comes into the assembly who's wealthy. Muestran favoritismo extremo con los ricos que entraban en la congregación. And the poor man who comes into the assembly is simply said to sit on the floor, whatever, just find a place. Y a los pobres se les decía, tú siéntate aquí tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. O sea, como que dice, sentate en el piso. Is that who Jesus Christ is? ¿Es así como es Jesucristo? Show favoritism to rich people and show disrespect to poor Que people? Cristo mostraba favoritismo o preferencia por los ricos y menospreciaba a los pobres. Now they know the gospel. He calls them brethren. He talks about the great, what does he describe it as? The glorious gospel. They know this. No, esta gente a quien Santiago le escribe sabían todas estas cosas, conocían el Evangelio. Santiago lo identifica como hermanos míos. And yet they're making Menciona this, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. and yet they're making this terrible misjudgment. Entonces ellos estaban al tanto de todo eso. Aún así estaban cometiendo este favoritismo terrible. James judges them according to what he says in verses 4 and 5. Entonces Santiago lo juzga de acuerdo a lo que escribe en el versículo 4 y 5, 4 and 5. que dice, ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? And the answer to that is yes. Of course, God has made the poor rich in faith. la respuesta rápida a esta pregunta es sí. Dios escogió a los pobres para ser del este mundo para ser ricos en fe. But in verse 6, you've dishonored the poor man. Pero les Okay, dice go ahead. en el versículo 6, Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Well, now James goes to say, you're showing favoritism to the rich, but you're ignoring something very important. Santiago es como que le está diciendo, ustedes muestran favoritismo para con los ricos, pero menosprecian a los pobres. And what you've missed is that poor people are oftentimes the people of true faith, Y lo que a ustedes se les olvida es que los pobres son los que usualmente son la gente de mayor fe en el mundo. and secondly, you have ignored the fact that rich people are often the people that give you the greatest difficulty in life. Y segundo,
como quien dice Santiago, le dice Santiago, se les olvida que son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. They take you to court. O sea, los ricos son los que enjuiciaban a los pobres. Now, verse 7. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Do not blaspheme the name of Jesus Christ through showing this grotesque favoritism for rich over Entonces poor. les dice, no blasfemen el nombre de Jesucristo mostrando este grotesco favoritismo hacia los ricos en detrimento de los pobres. All right, go on, verse 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Now, the law of Christ is described here as the royal law. That's why it comes from Jesus. It's royal. Sí, la ley descrita aquí se describe como la ley real, que es la siguiente. Yeah, the royal law. The golden. No, the royal law, according to scriptures, you shall love your neighbors yourself. La ley real es amar a tu prójimo como a ti mismo. And if you do love your neighbor as yourself, you're doing the right thing. This is a good thing. Y dice, bien hacéis, o sea, cualquiera que ama a su prójimo hace lo correcto. Verse 9. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. So if you show partiality, you're convicted of committing sin. Entonces, si usted muestra parcialismo, parcialidad es como culpable de pecado, of sin, Yeah, of sin, de because pecado, you've broken the royal law. porque ha violentado la ley real. Now, verse 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Now, this is a simple principle. If you break one aspect of the law, you are guilty of the whole law. Este es un principio bastante esencial y fácil, sencillo. Si usted viola un aspecto de la ley, es culpable de haber violado toda la ley. It would be like this. If you said, I have never murdered anyone because the law says you shall not murder. Es como quien dice, digamos, que usted nunca ha asesinado a alguien, entonces usted ha cumplido con la ley, piensa. But you've taken another man's wife in an immoral way. Pero si usted le quitó la esposa a otro hombre de una manera inmoral, Are you keeping the law entonces usted está guardando la ley because you don't murder, porque por el hecho de que no ha asesinado a nadie, but you break the law in adultery? pero violentó la ley en adulterio. No, you are not keeping the law. No, entonces no se le puede decir, tildar a usted que guardó la ley por haber cumplido algún aspecto, pero no se le puede decir que usted guarda la ley. And these Jewish believers have broken the royal law of loving one another by their prejudice against the poor and their favoritism for the Y rich. estos judíos se les dice pues que ellos son culpables de haber quebrantado la ley por haber mostrado prejuicio y favoritismo hacia los ricos. Okay, let's read verses 9 and 10. Oh, 9, 10, and 11. Y otra vez, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Okay, so James has just made the point that I made, and that is, if you're guilty of breaking one point of the law, you are guilty of the whole Sí, law. me le adelanté al texto, ¿verdad? Es lo que Santiago está enfatizando, que si usted violenta un punto de la ley, es transgresor del resto de la ley. Okay, I'm going to wrap this up. If you give me just a couple of minutes, I'm going to wrap this up. It won't take long. So he says in verse 12, Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio
será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Okay? So we're to speak and act as those who are going to be judged. And very importantly, this is really key, verse 13. Entonces dice, así hablar y así proceder con los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces esto es lo que viene en el versículo 13 es muy importante. Verse 13. For judgment will be merciless on the one who shows no mercy. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. But mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. Is James warning the Jewish believers that he's writing to that they must be merciful? And if they have shown no mercy, they will receive judgment. Está Santiago advirtiendo a los lectores de que, hablándoles de misericordia, que si han sido misericordiosos, recibirán lo mismo, or what? Or judgment, to receive O judgment. si no han sido misericordiosos, pues recibirán lo opuesto, que es el juicio. Sí. Is that obvious? ¿No parece obvio? Judgment comes to the one who shows no mercy. Que el juicio es para el que no muestra misericordia. Verse 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Okay. If a man says he has faith, but he has no works, he does not live according to the law, to the word of God. Entonces, si un hombre dice que tiene fe pero no muestra obra, is not living according to God. Yeah. No está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. In this context, the man who says he has faith but has no works is treating the poor man disrespectfully. Pero en este contexto, todo lo que leímos, el que dice que tiene fe y no tiene obras, recordemos que aquí esta gente estaba tratando a los pobres de una manera muy paupérrima. He is not living according to the law, the royal law of love for Eso one another. quiere decir que los que estaban mostrando el favoritismo no están viviendo la ley real, Now, we're going to que es end amar a tu with this. prójimo como a ti mismo. We're going to end with this, and I'll come back to it next week. What is the meaning of the word save? Entonces, aquí terminamos, pero la siguiente semana, si Dios quiere, seguimos con qué significa, o sea, qué se refiere a donde dice salvarle. Okay, save, in its original meaning from the language of the New Testament, means to protect, or to preserve, or keep from harm, or to preserve from judgment. El significado original de salvar realmente es preservar a alguien de un juicio venidero. Is God going to judge the man who shows prejudice against the poor? Entonces Dios va a salvar a alguien que muestra prejuicio en contra de los pobres. Will his lack of good works towards the poor save him from God's judgment? Su falta es lack of what? Okay, let me restate it. If the man who says he has faith does not have good works, what protection does he have against God's judgment against him for not living according to the Si word el of que God? dice que tiene fe y no tiene obras, en el contexto que leímos, ¿sí? ¿Qué tipo de protección va a recibir contra el juicio de Dios que ha de venir sobre él? It's not saving in terms of eternal life, safe from hell or eternal O sea, judgment. ¿qué lo va a salvar de este juicio? Notemos, sí, por favor, que no es salvarle a como nosotros entendemos la salvación del juicio de Dios, que De la vida eterna. de la vida eterna, que It's the, pero no es ju- ese tipo de fe, it's the judgment of verse 13. de salvar, ¿verdad? Sino que es el juicio que se encuentra en el versículo 13 de este mismo texto. And we'll stop here and pick it up next week. Sí, entonces la siguiente semana continuamos porque hay que darle más tiempo a la explicación a esto último que acabamos de decir. Okay. Henry, would you pray for us as we Entonces- finish? Vamos a say goodbye. Thanks. Yes, thank you for watching. Entonces, muchas gracias por escuchar. Vamos a continuar la otra semana con esta parte bastante central e importante que requiere de una explicación más amplia. Así que les esperamos. Okay. Yes.